Vamos a ampliar la información sobre la ley de medios y la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Está Adrián Ventura con nosotros. Adrián, con el texto completo del fallo de la Corte. Sí, así es, un fallo muy extenso de 400 páginas. La Corte declaró que la ley de medios, impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso en 2009, es completamente válida en todos sus artículos. Votan esto 4 ministros de la Corte, en realidad votan los 7, pero con distintos fundamentos. 4 ministros de la Corte: Lorenzetti, Elena Hayton, y 2 más, ahora vamos a dar los detalles de la ley de medios. La ley de medios es válida y se venció el plazo de 1 año que preveía la propia ley para presentar un plan de adecuación, con lo cual el plan de adecuación hay que presentarlo en forma más o menos inmediata. El fallo es muy extenso. Lo que dice la resolución de la Corte, que ya estuve hojeando, es que es cierto que el Grupo Clarín tiene licencias que integran el derecho de propiedad, son derecho de propiedad esas licencias, pero hay una ley del Congreso que establece que esas licencias hay que distribuirlas, con lo cual esa ley del Congreso hay que aplicarla. A ver, la ley lo que hace el fallo es decir que la ley en general es válida en todos sus artículos y que en la aplicación concreta de la ley al Grupo Clarín, si surgiera algún inconveniente en el futuro, bueno, habrá que empezar un nuevo juicio. Con lo cual vamos a ser muy concretos para que la gente entienda de qué se trata la ley de medios. Por ejemplo, establece que el cable no puede superar el 35% de los abonados. Bueno, aplicando los principios de la ley, del fallo, si hoy Clarín tuviese más del 35%, tendría que desprenderse de una parte del cable hasta justamente llegar al 35% de los abonados. ¿Está claro? Desprenderse de una parte de los abonados de Cablevisión. De Cablevisión, claro, hasta reducir. Supongamos que hoy Clarín tiene, el Grupo Clarín, 40% de los abonados, tiene que desprenderse de un 5%. En ese caso, hasta cumplir con la ley. ¿Y eso, digamos, qué hace? ¿Los echa a los abonados o vende un porcentaje? No, de la empresa? vende. Acá hay un derecho de propiedad. La Corte reconoce que hay un derecho de propiedad y había 2 soluciones posibles. Sí. Una solución posible era decir, respeto el uso de las licencias hasta el vencimiento del plazo. Es decir, supongamos que una licencia vencía o vence en 2014, bueno, la ley es constitucional, o en 2000, ¿qué año estamos? 2013. 2013. Bueno, supongamos que una licencia vence en 2017, que es una de las licencias vence en 2017. Bueno, una alternativa era que la Corte dijese, la ley es constitucional, pero sigue aplicándose la licencia hasta 2017, y en ese momento Clarín se tiene que desprender. No, la Corte optó por otra solución. Hoy, en este momento, o dentro de unos días, ya las licencias se vencieron prácticamente, con lo cual está diciendo la Corte, lo estoy explicando en términos muy sencillos. Sí, claro, sí. ¿No? La ley dice, hay que aplicarse, se tiene que aplicar ya, en este momento, con lo cual cualquier reclamo que tenga Clarín lo tiene que resolver por vía de reclamar una indemnización de su derecho de propiedad, porque tiene propiedad sobre sus licencias, pero si se tiene que desprender de alguna, la tiene que vender. Perdóname, Si no ¿el AFCA lo va a obligar a vender esas licencias? Así es, el AFCA ahora puede salir a obligar al Grupo Clarín, obviamente en un tiempo razonable que la Corte no fija. Esto no se puede hacer de hoy para mañana, sino que un plan de adecuación tiene que tener un tiempo razonable. El tiempo de desinversión seguramente se hará una presentación. El plazo de 1 año venció. Claro, ya venció para la Corte. La Corte dice que venció, pero tampoco significa que hay 5 días. Claro. Porque es un tema muy complejo, extremadamente complejo para cualquier grupo de medios que tenga licencias, desprenderse de licencias. En definitiva, lo que está haciendo la Corte es respaldar la ley de medios en su totalidad. Es un éxito político del gobierno, esto es innegable. Es un éxito político del gobierno, respalda la ley de medios en su totalidad, y si hubiera algún problema en la aplicación de la ley, ahí sobrevendrá otra discusión. Adrián, ¿qué pasa? Yo sé que son preguntas a esta hora complicadas porque esto se está conociendo en estos minutos, pero ¿qué pasa con los otros grupos de medios que también deben adecuarse a una ley de medios que está vigente y que no fueron a la justicia? No, en realidad salieron beneficiados. Y que se alinearon con el gobierno. En realidad salieron beneficiados porque no fueron a la justicia, se alinearon con el gobierno.
y el gobierno no les aplica la ley de medios. En realidad salieron beneficiados porque no les exige desinvertir. ¿Por qué? No entiendo. Por una discriminación, No, pero tiene que cumplir la ley igual que todos. Bueno, está bien, pero por una decisión política no les exige desinvertir. Hay un grupo de medios que dijo, este medio tiene que desinvertir, esta empresa va a ser de mi hija, esta va a ser de mi abuelo, y todavía el APSCA no le dijo ni sí ni no. Con lo cual no fue a la justicia tampoco a reclamar nada. No, con lo cual salieron beneficiados. Lo cierto es que tenemos un fallo de 390 páginas, sí. 400 páginas, que sin duda que va a generar discusión en su aplicación concreta, pero es el fallo de la Corte, es el fallo que hay que cumplir, con lo cual esto va a tener aplicación concreta sobre los canales de aire. Está Canal 13 justamente en Capital Federal, Canal 12 en Córdoba, otro canal en Bariloche. Hay 4 canales de aire, nada más, del Grupo Clarín. Y sobre el cable, que tiene una extensión de 40% de abonados, tendría que reducirlo al 35%. Y después lo que también hay que discutir es en qué lugares se superpone el cable, que no ocupa espectro radioeléctrico, pero con las licencias de aire. Claro. Que una de las restricciones de la ley es que en la misma localidad no se puede explotar un sistema de cable, el aire y el cable de un mismo grupo operador. Con lo cual, el cable y el aire en una misma localidad no podrían convivir. Obviamente que esto va a generar discusiones, después mañana vamos a tener más detalles o más tarde, porque es un fallo extremadamente extenso. Con disidencias parciales además, ¿no? Claro, con disidencias de 3 ministros, Fait, Maqueda y Argibay. Fait dijo toda la ley es inconstitucional. Sí, Fait todo que no. Y Argibay y Maqueda dijeron la ley es válida, pero no se puede aplicar ahora. ¿Por qué? Porque quien tiene una licencia por un plazo de explotación, hay licencias del Grupo Clarín que vencen en 2017, otras que vencen en 2024, etcétera. Hay que respetar como derecho de propiedad ese plazo de explotación, y una vez que vence ese plazo se va a aplicar la ley. Entonces la ley es válida, dijeron estos ministros en minoría, pero no se puede aplicar inmediatamente porque se estaría dañando el derecho de propiedad que reconoce la Constitución. La mayoría dice, el Grupo Clarín tiene un derecho de propiedad, pero hay una ley que obliga a desprenderse, obliga a vender, hay que aplicar la ley como fue sancionada por el Congreso, y después, si el Grupo Clarín tiene que reclamar una indemnización, reclamará una indemnización. Este es el criterio de 4 ministros sobre 7 de la Corte, un fallo dividido. Sí. Evidentemente fue un tema que no es unánime en la Corte, es un tema que generó muchísimas discusiones. Hubo presiones y mucha tensión, Adrián, en las últimas horas, teniendo en cuenta la fecha en la que se iba a publicar el fallo, si era antes de las elecciones, después de las elecciones, si era la semana siguiente. No hubo presiones en la última fecha, ya hace 6 meses que la Corte hay está muchísimas presiones. A tal punto que para que este tema se tratara para un juez de primera instancia, primero el gobierno quiso colocar a un juez de primera instancia, después movió el tablero y logró que otro juez de primera instancia dictase un fallo favorable. La Cámara de Apelaciones revocó ese fallo parcialmente, dijo que parte de la ley era inconstitucional, y el gobierno siguió trabajando, sobre todo a través de Zanini, el secretario legal y técnico, reclamando la aplicación, y la presidenta muchas veces en los discursos reclamó la aplicación de la ley de medios. Ahora, hablando de la aplicación, Adrián, político, es indudable que es un éxito político muy fuerte para el gobierno, un día después que el gobierno, 2 días después que el gobierno pierde una elección. Adrián, los jueces también dijeron que tienen que existir políticas transparentes para la publicidad oficial, que los medios públicos no deben ser instrumentos de apoyo a una política de gobierno, ni para eliminar voces disidentes. Cuando la Corte dice todo esto, es algo que dice la Corte y punto. O sea, lo dice y punto. Y la pregunta, ¿quién se encarga de que después esto sea el APSCA no legal? Se encarga de eso porque el gobierno distribuye publicidad en forma arbitraria, lo excluye, la Corte excluye a los medios de publicidad, la Corte es más dictó varios fallos diciendo que la publicidad tiene que distribuirse de modo homogéneo, proporcional entre todos los medios, y no logra la Corte misma, que hoy benefició al gobierno con este fallo, la propia Corte no logra hacer cumplir ese fallo. ¿Y entonces? Bueno, es una declaración que quizás algún día se pueda llegar a realizar, es un programa de deseos, o podrá irse a litigar judicialmente, o algún es como el fallo de hay que pagarle a los jubilados, pero ¿y si no lo pagan? ¿Dónde vas a reclamar? Bueno,
Bueno, pero el caso Badaro Respuestas que, está dando respuestas muy demoradas, Sí, pero lentas, De todas caso por maneras, caso, ¿no? de todas Sí. maneras, acá hay una discusión sobre cómo se trata el derecho de propiedad. Sobre eso y si tiene aplicación, si tiene alguna incidencia en el ejercicio de libertad de expresión. Para la Corte, privar a un grupo de medios de las licencias se resuelve con el pago de una indemnización y no significa que se esté afectando el derecho de libertad de expresión de ese grupo. Para la minoría sí, la minoría en esto es muy clara y dice, si yo ahora le saco las licencias al grupo, por más ley que haya, le estoy afectando su derecho de propiedad, hay que permitirle que venza el periodo de licencia. Son dos visiones distintas, ganó una mayoría con 4 votos, con una visión que se podría llamar quizás más... a ver, por ahí es mal calificarlo, más estrecha, más técnica. ¿Cómo? Más técnica. No, más técnica no, una visión distinta. Uno protege más el derecho de propiedad, el otro quizás protege más la libertad de expresión. La minoría. Gracias, Adrián. Enseguida vamos a seguir con más detalles sobre este fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la Ley de Medios de Comunicación.